Y estamos hablando de la palabra asamblea o de la frase que dijera en su momento el presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, muchos colombianos desconocen indiscutiblemente qué es una Asamblea Nacional Constituyente. Y de hecho algunos expertos se pueden atrever que más del 80% de los colombianos desconoce, ojo, más del 80% de los colombianos desconoce que es una Asamblea Nacional Constituyente. Pues escuchemos rápidamente lo que dijo el presidente de la República en su momento, que está generando toda una tormenta política. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta. Y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Este discurso del presidente de la República, finalizando el viernes en horas de la tarde, pues reiteramos, ha dejado todo un debate político que apenas está comenzando indiscutiblemente. Una de las búsquedas del fin de semana fue esa, Mayerly Plazas, precisamente, que es una Asamblea Nacional Constituyente. Pues la Asamblea Constituyente es una figura que la misma Constitución Política de Colombia tiene para reformarse. El artículo 374 de la Constitución Política de Colombia definió que, abro comillas, la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por un pueblo mediante un referendo, cierro comillas. Hay otro artículo que es el 376 que dice que, abro comillas, mediante la ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el periodo o la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca a la Asamblea si así lo aprueba cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral, cierro comillas. No es nada fácil, es un tema bien complejo indiscutiblemente. Pero si usted resume, Javier, pues sí, estamos hablando de querer cambiar algunos artículos de la Constitución no, que total. Actualmente tenemos. Eso no, es, y total, eso y es como funcionamos. Exactamente. Y es como funcionamos. Entonces, es cambiar, por ejemplo, cómo funciona la Fiscalía, cómo funciona la Procuraduría, cómo funciona la Contraloría. Es decidir, por ejemplo, si el presidente de la República, en este momento Gustavo Petro, se puede quedar 20, 25 años más. Es decir, es cambiar absolutamente nuestra Carta Magna. Y eso pues tampoco es así de fácil. Pues muchos comentarios, muchas reacciones en cuanto a esto que ha dejado ahí el presidente de la República. Humberto de la Calle Lombana, actualmente es senador de la República y estuvo en la Constitución de 1991. Es uno de los padres de la patria de esa Constitución y dijo que lo que dijo el presidente de la República tiene errores y sofismas, y también dijo que el presidente está manejando un doble discurso. El presidente dice quiero gobernar con consenso, con la búsqueda de acuerdos, pero en la práctica eso no es así. Él tiene un doble discurso. Al mismo día en que propone un acuerdo nacional, termina descalificando a todos los que se oponen a sus ideas. El problema del presidente no es con la Constitución. La dificultad que él ha tenido para gobernar es justamente la ausencia de habilidad para encontrar francamente acuerdos y consensos. La Constitución no es enemiga del presidente y el presidente no es el dueño de la Constitución. El presidente es un servidor de la Constitución que además en un Estado de Derecho tiene controles. Al presidente le molesta probablemente que los controles hayan venido funcionando. La salida no es un proceso larguísimo y complicadísimo de constituyente cuando él mismo presentó las leyes al Congreso, o sea que él parte de la base de que esas leyes no son inconstitucionales. Luego lo que tiene que cambiar es el modo de gobernar, no es la Constitución lo que hay que cambiar. El senador Humberto de la Calle, autoridad en este tema, dice que el presidente de la República vive victimizado y le pide
que por el contrario más bien gobierne. Vive en un proceso de victimización que no es cierto. Nadie quiere que se caiga el presidente. Lo que queremos es que gobierne con método, con eficacia, con respeto por quienes opinan de manera distinta. En el 91 la constituyente se hizo para conjugar, para buscar consensos. En un momento de crisis, consensos en los que participó el propio M-19. En cambio, esta propuesta del presidente Petro es para derrotar a alguien. No es para unir, sino para utilizar la constituyente como una especie de arma de combate, como una especie de carta de guerra. Finalmente, en este análisis que hace Humberto de la Calle, dice que a 2 años de mandato, pues es una cortina de humo del presidente de la República y por eso pide a los colombianos calma. A 2 años de terminar el periodo presidencial, que de alguna manera uno sospecha que más bien es como una especie de cortina de humo para generar discusiones, y me parece que por eso tenemos que responder con calma para no caer en esa trampa. El presidente dice, el pueblo ya ordenó, yo soy la voz del pueblo. Fíjense el truco que aparece allí. Luego, yo soy el que interpreto al pueblo y por lo tanto, si el Congreso no obedece, es el pueblo el que está por encima. No, eso se llama populismo. En un Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo tiene, claro, sus competencias, pero los órganos de control, las Cortes, el Congreso, cada uno tiene lo suyo y lo que tenemos es que buscar un gobierno que sea más eficaz en la búsqueda de las propuestas que ha venido discutiendo, porque el resultado de esto, tal como yo estoy viendo, es que prácticamente el gobierno se va a paralizar y vamos a tener 2 años de agitación permanente. Él es Humberto de la Calle Lombana en estas declaraciones entregadas el fin de semana a Noticias Caracol. Pero ¿qué dice el único senador de la República que tiene el departamento del Huila, Carlos Julio González Villa? Es senador y tendría, lógicamente, que estar al frente también de este proceso de llegarse a dar una asamblea constituyente en nuestro país. Los problemas que atraviesa el país hoy están relacionados con la enorme polarización que se está presentando. Se requiere sosiego, armonía, se requiere respirar y congregar bajo el espíritu de la unidad nacional los temas que nos convocan a los colombianos. Una reforma a la salud, sí, pero una reforma concertada bajo los principios de un consenso nacional de verdad por la salud de los colombianos. Una reforma pensional, sí, pero una reforma que esté a la altura de proteger las nuevas generaciones para que dentro de 20 o 25 años no tengan las dificultades que hoy tenemos. Una reforma laboral sí, pero una reforma que cree empleo, que dinamice la economía y que adicionalmente combata la informalidad, que es el principal flagelo. Una reforma a la educación sí, pero una reforma a la educación que revise el modelo educativo, lo actualice y lo coloque a tono con los avances en el siglo XXI. Así que esto se resuelve en el Congreso y bajo los principios de la representación de todos los estamentos, todos los partidos, todas las vertientes y todos los pensamientos que hacemos presencia en el Congreso. Reacciones entonces en el país en cuanto a la solicitud, la propuesta del presidente de la República que soltó el pasado viernes de ir a una Asamblea Nacional Constituyente.